kiosco. Oye, nada más, antes de que empecemos con todos los temas de la mayor seriedad, sí hay que decir, esta semana casi todos los días ha iniciado la mañanera, la conferencia matutina con el tema del béisbol. Y no es para menos, el equipo mexicano ha estado haciendo un muy buen papel. Ayer le ganó a Canadá, antier le ganó al Reino Unido, ya lo decíamos, pasa ya, ¿a qué son? ¿Cuartos de final? ¿A cuartos de final? ¿Ya? No es cualquier cosa y entonces, pues, ¿qué cree? Otra vez el presidente arrancó con ese tema y le dio ahí su espacio. Entonces vamos a ver parte de lo que comentó, porque siempre pues hay también un mensaje destinado, ¿no? a los jugadores que forman parte de este equipo. Oye, y al deporte. Y además ha explicado cuántos estadios se están rehabilitando en la península de Yucatán, también en Veracruz, en Tabasco. Claro. Y bueno, pues el presidente López Obrador también recordó la anécdota, ¿no? Del equipo que él tiene de veteranos, que ha disputado varias ocasiones ya partidos contra los pues también jubilados del IMSS y habla de todo esto, pero sí, le encanta. y le encanta el béisbol. Anduvo produciendo, diciendo, a ver, no, esta jugada no me la pongas, ponme otra, la que viene. Ahí nos ¿no? macanearon, sí, digo, ponme la otra donde a ver. nosotros hicimos. Vamos a ver qué dice. Pasó a la final del Clásico de Béisbol Mundial, México, y pasó en primer lugar. Le ganó a Estados Unidos, le ganó a Inglaterra y ayer le ganó a Canadá 10-3. Y van a la final, ahora va a ser en Miami, van a enfrentar a Puerto Rico, que es un equipo que ayer eliminó nada menos que a República Dominicana. Pero les deseamos lo mejor a los mexicanos, están enrachados. Pues desde aquí también les deseamos lo mejor, están enrachados, dice el presidente, pues que sigan enrachados. Así es. Y ahora sí vámonos con los temas. El fentanilo, ¿no? Es que ya van a empezar los conservadores a decir que No, el ya fentanilo no se toca. Ya Sí, claro, ya empezaron los de Mira, nada Reforma más. a Es que, criticar esta postura de López Obrador que dice hay que prohibir también para fines médicos el fentanilo, ¿no? A ver. Sí, o sea, que a ver, el planteamiento del presidente, nada más haciendo este paréntesis de ayer, fue vamos a consultar con científicos a ver si es posible sustituir el fentanilo, que tiene toda una complejidad, el combate de su tráfico y todo esto por la forma en que entra y luego se distribuye. Vamos a ver si es posible sustituirlo por otros analgésicos. No es que ya no van a haber analgésicos y todo el mundo se va a morir del dolor. Eso no va a pasar, eso no lo planteó el presidente. Sin embargo, eso es un poco lo que ahora se está planteando en reacción a este planteamiento que se va a revisar. Se va a revisar. En esa parte del proceso estamos, pero sí es una propuesta. ¿Qué pone Reforma hoy en la mañana? Es que además me encanta porque usa signos de admiración. Pide López Obrador prohibir fentanilo médico. Así no, López. Molestos, ¿no? Los de Reforma. Y dice, el presidente López Obrador planteó ayer la sustitución del fentanilo para uso médico por otros analgésicos. Pero tienes razón, vale la pena la precisión. ¿No? López Obrador dijo, vamos a analizar, lo ponemos a consideración de los científicos y si hay alternativas, si hay sustitutos, pues dejemos de producir fentanilo también para fines legales, ¿no? En México y en Estados Unidos. Sí, mira, la jornada también lo trae en sus 8 columnas, pero un poquito, o sea, AMLO en favor de ya no producir fármacos con fentanilo. Insta a científicos a buscar otra vía, o sea, como un poco lo que fue el planteamiento, la información que te permite entender qué fue lo que dijo el presidente. No, aquí es así de, ya, el autoritario no quiere que la gente sufra dolor, ¿no? ¿Y qué dijo hoy el López Obrador? A ver, no se hagan de la vista gorda de entrada, les está entrando el fentanilo por otras vías a Estados Unidos, también ingresa por Canadá. México no es el único problema, porque se está produciendo en Asia. O sea, es un gran negocio, también hay que decirlo. O sea, hay una industria detrás. Y por eso este planteamiento de López Obrador de ir más allá les va a golpear en estas finanzas. O sea, no es ingenuo el presidente
Y bueno, pues ahí está el llamado. En el caso del fentanilo, sí hay una lucha, sí hay un combate a los narcolaboratorios. Nos lo han mostrado a lo largo de los meses más recientes, ¿no? Así es. Pero fíjate que este tema es interesante de por dónde entra el fentanilo a Estados Unidos, porque allá se ha estado planteando que fundamentalmente entra desde México. Y entonces el presidente dice, no, yo estoy seguro que entra mucho más de manera directa a Estados Unidos y también, como dices, por la vía de Canadá. Y es curioso porque hoy dio este dato que comentaba Miguel hace rato que no había dado, que es el color de las pastillas permite ver de cuántas fuentes de entrada están llegando a Estados Unidos, porque aquí solamente se han encontrado de un solo color. Azules. El azul, exactamente. Azul. El azul, pero en Estados Unidos hay muchos colores, hay muchos sabores, entonces eso es un dato. Es un dato. Vamos a ver qué es lo que dijo el presidente sobre cómo se dio la reacción ayer y también sobre este tema con los nuevos datos de cómo entra a Estados Unidos esta droga. No se sabía de que el fentanilo viene de Asia y no solo entra por México, entra también directo a Estados Unidos. Yo sostengo que llega más fentanilo de manera directa a Estados Unidos y a Canadá que lo que llega a México. Entonces aquí lo que se hace es que se hacen pastillas, pero me hacían la observación de que todas las que hemos encontrado aquí son azul, pastillas azules. Y allá en Estados Unidos hay de todos los colores y sabores. Que estoy planteando que los médicos, los científicos, de manera seria, que haya un analgésico que pueda sustituir el fentanilo para prohibirlo. Sí, ya están científicos nuestros de CONACYT estudiando la posibilidad de que podamos utilizar otros analgésicos para el dolor. Y bueno, de la demanda, lo ha dicho el presidente, no se está atendiendo las causas de la desintegración social allá en los Estados Unidos, el problema del consumo, que es gravísimo. Hizo una serie de cortes de caja, ¿no? El presidente, no solo en el ámbito de política petrolera, sino en materia económica. Le preguntaron, oiga, ¿cómo vamos? Y dice, seguramente las finanzas de Loret van mal por el tema del chayote, que ha disminuido, cuando menos no se da como sucedía de presidencia o del gobierno federal a estos grandes intereses, a estos comunicadores, pero la economía de nuestro país, en términos macroeconómicos, hay que decir, no se le puede reprochar nada a López Obrador. A propósito un poco de las inquietudes que se han generado también, o sea, está abonadito el terreno por lo que está pasando en Estados Unidos en su sistema financiero, ¿no? O sea, de algunos bancos que son regionales, pero que han generado entonces desconfianza, ciertas reacciones. De pronto llega entonces acá la inquietud de qué va a pasar con los bancos mexicanos, qué va a pasar con el sistema financiero mexicano y luego qué va a pasar con la economía. El presidente dice, nada que ver, o sea, por ejemplo, nada que ver con la situación que se enfrentó en 2008 o cuando fue también el efecto tequila, ¿no? Donde allá daba una gripa, aquí una neumonía, no tiene nada que ver con eso y por eso reconstruye toda la cantidad de indicadores que nos permiten ver que la economía mexicana, pues es que no es solo una cuestión de números, está sólida la economía para enfrentar una eventual crisis de orden financiero. A propósito de esto, hoy va a la Convención Nacional Bancaria y un poco también en ese contexto es que se adelanta y dice, bueno, miren, este es el panorama y así estamos frente a esta otra cosa que está pasando allá, ¿no? Da un mensaje de tranquilidad. Además, estamos en medio del proceso de venta de Banamex. Se va a dar. No es que se haya caído. Entonces, el sistema bancario en nuestro país es estable. De hecho, hay que resaltar que los bancos ganan más en México que en sus países de origen. En el caso de España, hay que resaltar ese dato, como sí que eso no está tan bueno, ¿no? tasas, no. O sea, abuso de no, es un tema de abuso, entonces no pueden decir que les está yendo mal, ¿no? Ese es el punto. Hoy los banqueros, cuando vaya el presidente, no pueden decir que están perdiendo. No están perdiendo. A pesar de, por ejemplo, esta portada del Financiero que dice, crujen los mercados por turbulencia bancaria, a propósito de lo que sucede en Estados Unidos, pero bueno, ahora sí que el presidente da a conocer esto de unas finanzas sanas. Miren, nada más aquí el Financiero dice,
A propósito de lo de Credit Suisse, se hunden acciones del prestamista suizo y su debilidad agrega presión al sector financiero. Bueno, pues ahí están las presiones, ahí está un problema que tiene que ver con lo que sucede en los Estados Unidos. Sí ha habido una turbulencia respecto a la fortaleza del peso, pero en lo que hace a México, pues ha hecho todo lo necesario para dar certeza a inversionistas, para dar certidumbre a los mercados, y esto se refleja. Vamos a escuchar al presidente. Está bien la economía, está bien la economía. Y para que tengan nota, les puedo decir que ahora no es como en los tiempos del neoliberalismo, que en efecto, ¿no?, les daba gripa en Estados Unidos y aquí nos daba pulmonía. Que el año pasado fue el año en que más utilidades obtuvo la banca en nuestro país, alrededor de 250,000 millones de pesos de utilidades. Y lo más importante es que así como están obteniendo utilidades los banqueros, los empresarios de México, son dos récords. Uno, que por primera vez hay 21,740,000 trabajadores inscritos en el Seguro Social. Nunca se había llegado a esa cantidad, primero. Y segundo, es el salario promedio más alto el que se tiene ahora, 15,500 pesos mensuales de esos trabajadores. Nunca se había logrado. Y récord en incremento en salario mínimo. Nunca había aumentado el salario mínimo como ahora. Nunca, desde que se tiene registro, se había logrado una tasa de desempleo tan baja como la que logramos en enero, 2.9 tasa de desempleo, al grado de que nos faltan obreros calificados. Bueno, y así amaneció el peso el día de hoy a 18.97, ¿no? Hay que decir, bueno, lo estaba mencionando el presidente, ¿no? Todavía estamos en un nivel de peso apreciado con respecto al dólar y con respecto a otros tiempos. Bueno, pues ahí vamos a dejar este tema y nos pasamos a otro, que es el del veto que ayer anunció el Ejecutivo, pues para que no queden estos dos consejeros que fueron elegidos de una manera desaseada, hay que decir, este consejero o este aspirante a consejero que finalmente fue la propuesta del senador Ricardo Monreal, pues fue el peor calificado, ¿no? El peor calificado en el proceso. Y de todas maneras, y por eso el presidente hoy habla de enjuagues que se hicieron, y cuando habla de enjuagues fundamentalmente se refiere a Ricardo Monreal, ¿no? Exacto, queda pintado de cuerpo entero Ricardo Monreal. Una vez más, después del escándalo de la autocompra de libros a sobreprecio, viene con esta otra, el senador Monreal. Resulta que apoyó a quien fue el peor evaluado, y no solo eso, fue su ex empleado. Fue su director de jurídico cuando Monreal era el delegado en Cuauhtémoc. Estamos hablando del señor Rafael Luna. Y también el presidente critica el nombramiento de la otra persona, que es una mujer. Ana Yadira Alarcón, así es, vinculada a Acción Nacional. Entonces, como se hacía con los consejeros del INE, tú dame este, yo sí, a ver cuánto vales, cuánto pesas en el Congreso, cuántos votos tienes, te tocan 2 o 3 consejeros, ¿no? O sea, como en el mercado. Entonces, en el caso de Ricardo Monreal, pues sin duda es una acción que dice más que 1000 palabras. El presidente vuelve a cuidar cuando se refiere a Monreal y dice, sí, es una persona vinculada al movimiento. Tampoco es que diga más, ¿eh? O sea, hasta ahí la deja. Pero esta acción, pues es vetar un nombramiento que es absolutamente, podríamos decir, inmoral. Sí, legal, porque obtuvieron los votos, pero es inmoral que contrate a un ex empleado muy mal calificado. Entonces es una simulación. Así es. Y yo quería ver una nota, pero no sé en dónde salió, en donde ya destacaban esta acción de inconstitucionalidad que se va a pedir, y lo ponen en términos de para resguardar que no quede en inoperancia el Instituto de Transparencia.
cuando se plantea de esta manera, ¿no? O sea, y se omite toda la otra información de cómo es que se dio este proceso, bueno, pues claramente ahí hay una agenda. También siempre de eso debemos desconfiar porque no se está diciendo toda la información y el presidente lo pone hoy con todas sus letras. Vamos a ver. Pero todo indica de que se repartieron a los dos candidatos, uno para Morena y otro para el PAN. Y eso no debe de permitirse. Además, en un caso, el que obtuvo el último lugar, casi el último lugar en la calificación, salió. Es decir, en la prueba. Y en el otro caso, una gente vinculada al PAN, militante casi del PAN. No, Ricardo Monreal es un político profesional, es abogado, conoce perfectamente lo que establece la Constitución y las facultades que tiene el presidente. Además, lo considero una gente vinculada a nosotros, al movimiento de transformación. Entonces, pues deben de entender todos que no podemos aceptar esos enjuagues. Eso era de la época del PRIAN. Nada más decir que esto que pasó sobre el veto es una facultad del presidente, ¿eh? O sea, no es que se lo esté sacando a la manga y lo pongo sobre la mesa porque seguramente ahí viene, ¿no? Ya la campaña del autoritarismo en contra de los órganos autónomos. No, aquí hay una facultad y aquí hubo un proceso desaseado que no hay que dejar de ver. Así es, y destacar que el presidente dice, ¿qué pasó con el INAI? Nunca informó de García Luna, de los contratos del PAN con el ex policía de Calderón, nunca informó de casos sustantivos, lo de Odebrecht en su momento, de la Casa Blanca o de la estafa maestra. Entonces, al final del día, muy autónomos, ¿no? Pero de la propia gente, porque ¿de qué trataba? Proteger los intereses de la clase política. Y claro, simular que supuestamente estaban a favor de la ciudadanía en el acceso a la información. Y con un presupuestazo, ahora lo presentaron, 982 millones de pesos y cada consejero gana 106,000 pesos más 36,000 de, pues como de extras, ¿no? Decía el presidente hoy que existía una cosa que se llama la partida del desgaste. ¿Eso qué significa? No, pues no tengo idea. Como de que porque te desgastas mucho y entonces te cansas de trabajar, ¿no? Te cansas. No sé, ¿eh? No sé a qué se refiera, está muy extraña, pero son 36,000 más. En total estarán ganando alrededor de 142,000.